Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 19. Registro digital, 202-9956. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto contra el citatorio del Ministerio Público girado en la fase inicial de la etapa de investigación. Cuando el fin de esa comunicación es informar a una persona la posible imputación que existe en su contra y garantizar su derecho a rendir entrevista. Se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 4, párrafo primero, interpretado a contrario sensu y 170. Fracción y párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Hechos. Dos órganos jurisdiccionales de la Federación emitieron criterios discrepantes en cuanto a la causa de improcedencia que se actualiza cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra un citatorio girado por el Ministerio Público durante la investigación inicial del proceso penal, a fin de informar a una persona sobre las causas de su posible imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista en esa etapa. Mientras que uno de los órganos sostuvo que esa improcedencia se sustenta en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 3, de la Ley de Amparo, para el otro. Se fundamenta en el mismo artículo 107, aunque en su fracción 4, interpretado a contrario sensu. Criterio jurídico. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el citatorio girado por el Ministerio Público en la etapa de investigación en su fase inicial. A fin de informar a una persona sobre las causas de su posible imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos 107, fracción 4, párrafo primero, interpretado a contrario sensu y 170, fracción y párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los citatorios que gira el Ministerio Público en la carpeta de investigación constituyen actos realizados fuera de procedimiento, ya que se suscitan con antelación a que se celebre la audiencia inicial del proceso penal. Además, cuando esa comunicación tiene como objetivo informar a una persona las posibles causas de su imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista, se traduce en una comunicación que no afecta de modo actual y directo la esfera jurídica de la persona citada, particularmente su libertad. Primera sala. 2 de 19. Registro digital, 202-9945. Tipo, aislada. Acción de nulidad de juicio concluido. No procede tratándose del juicio de amparo. Hechos. Una persona ejerció la acción de nulidad de juicio concluido a través de la vía ordinaria civil federal contra un juez y un secretario de un juzgado de distrito, así como de los magistrados de un tribunal colegiado de circuito, respecto de un juicio de amparo indirecto, con motivo de diversas irregularidades que, según la quejosa, acaecieron en el trámite. El juzgado del conocimiento desechó la demanda al considerar que la acción de nulidad de juicio concluido es inexistente e improcedente contra la sentencia emitida en un juicio de amparo. En apelación se confirmó el proveído impugnado, contra lo que se promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando se plantea respecto de un juicio de amparo. Justificación. El juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales, se rige por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ley reglamentaria y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Su naturaleza jurídica es la de un procedimiento en el cual se dirimen controversias que derivan de violaciones a los derechos fundamentales reconocidos a las personas en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Si se considera que a través del juicio de amparo se busca la reparación de un derecho humano violado por la norma, acto u omisión de una autoridad, es dable concluir que no procede demandar a través de un juicio ordinario su nulidad, pues tal acción se somete a las reglas de la vía ordinaria civil, en aplicación, en su caso, del Código Federal de Procedimientos Civiles, a través de la cual no es posible sujetar lo actuado en la instancia constitucional. No es posible que un juez federal ordinario verifique el actuar de los órganos de control constitucional.
Por lo que la acción de nulidad de juicio concluido no puede introducirse al juicio de amparo que tiene su propia regulación completa en la Constitución y en la Ley de Amparo, respecto de la cual no cabe supletoriedad para declarar una acción especial de nulidad de juicio concluido creada para observar un procedimiento ordinario. Aun cuando constitucionalmente toda persona puede acudir a un órgano judicial a hacer valer sus derechos de audiencia y de acceso a la justicia, y que ningún órgano judicial puede negarse a conocer de una demanda. Lo cierto es que a través de la acción ordinaria de nulidad de juicio concluido no es factible controvertir un medio de control de constitucionalidad, pues su naturaleza, objeto y fin son distintos a los de un juicio ordinario. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 3 de 19. Registro Digital, 202-9951. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Antecedentes que debe narrar la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Hechos, una persona promovió amparo indirecto y se le previno para que señalara de forma clara, detallada y cronológica los antecedentes del juicio de origen. El juzgado de distrito tuvo por no presentada la demanda porque estimó que no se desahogó debidamente la prevención. La quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los únicos antecedentes necesarios para admitir la demanda de amparo indirecto son los que permitan identificar la naturaleza. 1. De la persona promovente. 2. Del procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Y 3. Del acto reclamado y sus alcances. Justificación. El artículo 114, fracción 2, de la Ley de Amparo, prevé que debe requerirse a la parte quejosa para que aclare su demanda cuando se omita alguno de los requisitos establecidos por el artículo 108 de la citada ley, como son los hechos o las abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Por más que en la demanda o al desahogar la prevención formulada, la quejosa no precise todos y cada uno de los actos llevados a cabo en el juicio de origen. Si los elementos que proporcionó dan claridad sobre la naturaleza del juicio de donde deriva el acto reclamado, así como respecto de su contenido y alcances, ello es suficiente para que la demanda se admita. Además, de conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo. Una vez admitida la demanda, el juzgado de distrito debe recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Y las autoridades responsables deben acompañar a su informe justificado copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. De ahí que para dar trámite a la demanda de amparo no es necesaria la narrativa y, en su caso, transcripción de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen. Máxime que no existe fundamento alguno que así lo disponga. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 19. Registro Digital, 202-9952. Tipo, aislada. Desechamiento de la demanda de amparo indirecto. Procede suplir la deficiencia de los agravios en el recurso de queja interpuesto en su contra, si deriva de un requerimiento injustificado. Hechos. En un juicio de amparo el juez de distrito efectuó un requerimiento al quejoso con la finalidad de que aclarara su demanda y, al no desahogarlo cabalmente, la tuvo por no presentada. Sin embargo, en el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo respectivo se advirtió que aquel fue injustificado, pues el escrito inicial cumplió con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la deficiencia de los agravios en el recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, si éste deriva de un requerimiento injustificado. Justificación. Cuando para el tribunal colegiado de circuito exista una notoria y manifiesta contravención a las reglas de procedencia o de acceso al juicio de amparo, ya sea por la aplicación de una causa que no rige el acto reclamado o ante el requerimiento injustificado al quejoso para que aclare su demanda, se actualiza una hipótesis por la cual, expresamente, procede dicha acción federal, máxime si desde la demanda se han satisfecho en su integridad los requisitos formales previstos en él. Artículo 108 citado. De ahí que deba suplirse la queja deficiente en términos de la fracción B del artículo 79 de la aludida ley, con la finalidad de evitar que a la restauración de una violación a derechos fundamentales objetivamente probada, se oponga la prevalencia de la violación por meros obstáculos de rigor técnico, debiendo, por el contrario,
Despejarse tales tecnicismos y cuestiones de cualquier índole que impidan al amparo ser el medio de control constitucional más eficaz para cumplir con el mandato mencionado que la Constitución General impone para velar por el respeto a los derechos fundamentales y haciendo la función del juez de amparo congruente con ese propósito. Administrando justicia donde se sabe requerida, sin buscar impedimentos para realizarla. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 5 de 19. Registro Digital, 202-9950. Tipo, aislada. Documentos públicos extranjeros exhibidos dentro del juicio de amparo. Su eficacia probatoria deriva de la apostilla correspondiente. Hechos. En un juicio de amparo directo la tercera interesada, con la finalidad de acreditar la causa de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción 3, de la Ley de Amparo, exhibió un documento público extranjero debidamente apostillado. Sin embargo, la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito ordenó recabar mayores datos a fin de corroborar el fallecimiento del quejoso, contra lo cual se interpuso el recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si dentro del juicio de amparo se exhibe un documento público expedido en el extranjero que contiene la apostilla correspondiente, adquiere eficacia probatoria, por lo que es apto para justificar lo que con él pretende demostrarse. Justificación. De conformidad con los artículos 3 y 4 de la Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. Suscrita por el Gobierno de México y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1994, promulgado y publicado para su debida observancia por el Presidente de la República. En el mismo medio de difusión el 14 de agosto de 1995, la única formalidad que se exige para la eficacia probatoria de dichos instrumentos es que contengan la apostilla correspondiente. Por lo que aun cuando los artículos 543 y 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevén el procedimiento respecto de cuestiones internacionales, debe estarse a lo dispuesto por la mencionada Convención, al ser de observancia obligatoria en todo el país, acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si un documento con la característica señalada se encuentra debidamente apostillado, es suficiente para justificar lo que con él pretende demostrarse, sin necesidad de recabar mayores datos con la finalidad de tener certeza sobre su contenido. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 6 de 19. Registro Digital, 202-9955. Tipo, aislada. Interrupción legal del embarazo. Cuando en el amparo indirecto se reclama la omisión de legislar para respetar y garantizar el acceso a ese derecho y las autoridades responsables niegan tener la obligación constitucional de hacerlo, no debe sobreseerse en el juicio por inexistencia del acto reclamado, al involucrar el análisis de dicha negativa el estudio de fondo del asunto. Hechos. Las quejosas promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión legislativa consistente en adecuar la legislación del Estado de Puebla, con la finalidad de respetar y garantizar el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo. La persona juzgadora de distrito sobreseyó en el juicio, al estimar que carecían de interés legítimo porque no demostraron encontrarse embarazadas. Contra esa determinación se interpuso recurso de revisión y en los agravios se hizo valer que las autoridades responsables no tienen la obligación constitucional de legislar al respecto, por lo que debió decretarse el sobreseimiento con fundamento en el artículo 63, fracción 4, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de legislar para respetar y garantizar el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo y las autoridades responsables niegan tener la obligación constitucional de hacerlo, no debe decretarse el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, porque el análisis de dicha negativa involucra el estudio de fondo del asunto. Justificación. Lo anterior es así, ya que en caso de estudiar el aspecto relativo a la existencia o inexistencia de la obligación constitucional de legislar, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción 4, de la Ley de Amparo, se incurriría en la falacia argumentativa de petición de principio.
Porque para definir si la autoridad legislativa responsable realmente tiene o no dicha obligación deben emplearse razones de fondo. Máxime que conforme a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P/J 135/2001. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, por lo que si se hace valer alguna en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, debe desestimarse. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 7/19. Registro Digital, 202-9957. Tipo, aislada. Lectura de constancias en audiencias dentro del sistema acusatorio. Aun cuando el juez de distrito considere excesiva la realizada por la Fiscalía, ello no justifica la concesión del amparo por ese solo motivo. Hechos. En un amparo indirecto promovido por el imputado contra el auto de vinculación a proceso, el juez de distrito, de oficio, estimó como violación procesal el hecho de que en la audiencia de imputación el Ministerio Público hubiera leído en exceso, según opinión del juez, algunas de las constancias y datos técnicos contenidos en documentos y, por ese solo motivo, concedió el amparo y ordenó la reposición del procedimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el juzgador considere excesiva la lectura de constancias o de registros por el Ministerio Público dentro de la audiencia, y que ello no corresponda con lo que idealmente supone la metodología de la oralidad, esa circunstancia no justifica que por ese solo motivo y de manera oficiosa conceda el amparo para que se reponga el procedimiento. Justificación. El artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que las partes puedan leer registros de la investigación para apoyo de memoria. Este ejercicio fue el que llevó a cabo la Fiscalía, sin que con ello se advierta violación a algún derecho sustantivo del quejoso de modo irreparable. ¿Qué es lo que podría llevar a la concesión del amparo en ese específico aspecto? La oralidad es una regla metodológica y no un principio constitucional, y debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias para que se comuniquen de manera verbal, de modo que el juzgador escuche directamente los argumentos que expongan para sostener la imputación o la defensa. Si la representación social se apoya razonablemente en la lectura para realizar la formulación de imputación, así como la solicitud de vinculación a proceso, esto no constituye estrictamente una violación al método de oralidad de tal trascendencia que justifique la concesión del amparo, ya que en tal caso se respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la herramienta de la oralidad a nivel de suficiencia legalmente aceptable para cumplir con los fines de la audiencia, que no son las de exigir una recitación memorizada, sino una transmisión verbalizada de los motivos de la imputación. La posible incorrección de tipo metodológico y estrictamente formal. En cuanto a la lectura de la formulación de la imputación y de las constancias que sustentaron la petición del auto de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía, únicamente demostraría que el juez de control, en todo caso, no hubiera asumido una rectoría del proceso ideal, pero eso no trasciende en perjuicio del quejoso, pues no viola algún derecho sustantivo que implique la concesión del amparo en relación con ese acto. De carácter intraprocesal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 8/19. Registro Digital, 202-9960. Tipo, aislada. Notificaciones en amparos que involucren derechos de personas con discapacidad intelectual. La persona juzgadora debe realizar ajustes en el procedimiento para que se realicen personalmente, aunque se hayan autorizado electrónicamente. Hechos. El padre de una persona con discapacidad intelectual promovió amparo indirecto contra la omisión de la Secretaría de Educación Pública de vigilar la negativa de un centro de atención múltiple, de garantizar el derecho de educación inclusiva de aquella. La persona juzgadora autorizó que las notificaciones se realizaran vía electrónica, incluidas las personales. Derivado del informe con justificación se ordenó dar vista a la persona quejosa para que ampliara su demanda sobre la fecha de notificación de la resolución impugnada. Pues se advirtió una fecha diversa a la señalada por ella, ese requerimiento se notificó electrónicamente a su representante especial, por lo que aquella se enteró en fecha posterior. Y al desahogarlo se sobreseyó en el juicio al estimarse que fue extemporánea. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los amparos indirectos que involucren derechos de personas con discapacidad intelectual,
Las personas juzgadoras deben realizar ajustes en el procedimiento para que las notificaciones se realicen personalmente, aunque se hayan autorizado electrónicamente. Justificación. De los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deriva la obligación de las autoridades judiciales de asegurar el derecho de acceso a la justicia, lo que implica que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercerlo en igualdad de condiciones que el resto de la población, debiendo realizar los ajustes al procedimiento que se requieran y que sean adecuados a su edad. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 163/2022, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los ajustes de procedimiento están reservados específicamente para referirse al establecimiento de condiciones de igualdad en el acceso a la justicia. Y esto es, son un derecho instrumental para acceder a aquellos que tienen que ver con el debido proceso y, por tal razón, no pueden negarse al no estar sujetos a un criterio de proporcionalidad. A fin de preservar el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, las personas juzgadoras deben realizar ajustes al procedimiento con el objeto de que en atención al reconocimiento de su autonomía e independencia y liberándolas de estigmas y perjuicios en su contra sean notificadas personalmente en los juicios de amparo en los que estén involucradas, para que tengan conocimiento de su existencia y externen su voluntad, debiendo emplear los medios adecuados, que para ese fin prevé de manera enunciativa, mas no limitativa, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad emitido por el propio Alto Tribunal respecto a las notificaciones a personas con discapacidad intelectual. 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9/19. Registro Digital, 202-9967. Tipo, aislada. Personalidad en el juicio de amparo indirecto. Si la parte quejosa señala que está reconocida ante la autoridad responsable y exhibe el acuse de recibo de la promoción en la que solicitó la copia certificada de la constancia respectiva, el juzgado de distrito debe admitir la demanda y solicitar dicha constancia. Hechos: una persona promovió amparo indirecto por conducto de quien adujo ser su apoderada, y señaló que su personalidad la reconoció la autoridad responsable. Adjuntó a su demanda el acuse de recibo de la promoción en la cual solicitó a la citada autoridad la expedición de la copia certificada de la constancia respectiva. El juzgado de distrito la previno para que acreditara la representación con la cual compareció a la instancia constitucional y una vez transcurrido el plazo que le concedió, hizo efectivo el apercibimiento decretado y tuvo por no presentada la demanda de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en la demanda de amparo indirecto la parte quejosa señala que la personalidad de quien la suscribió está reconocida ante la autoridad responsable y acompaña el acuse de la promoción mediante la cual solicitó la copia certificada del instrumento que presuntamente así lo demuestra, el juzgado de distrito debe, 1. Admitir preventivamente la demanda, 2. En el mismo auto, ordenar girar oficio a la autoridad responsable para que le envíe copia certificada de la constancia a fin de que, en su momento, examine si con ella se acredita la representación, y 3. Prevenir a la parte quejosa que en caso de que con la copia certificada no se acredite la representación, ello se tomará en cuenta en la audiencia constitucional al examinar la procedencia de la acción constitucional, con las consecuencias que de ello deriven de no estar satisfecho ese presupuesto procesal. Justificación. Cuando la demanda de amparo indirecto la suscribe una persona que señala ser representante, apoderada, mandataria o autorizada de la parte quejosa, debe exhibir el documento que acredite esa representación, pues ese proceder constituye una carga procesal prevista en el artículo 108, fracción, de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 11 del mismo ordenamiento, si quien promueve en representación de la parte quejosa manifiesta que su personalidad la tiene reconocida ante la autoridad responsable, debe exhibir las constancias que así lo acrediten, por lo que no basta la simple manifestación en ese sentido, pues la personalidad es un presupuesto procesal que debe quedar satisfecho desde la presentación de la demanda o, en su caso, al desahogar la prevención que le formule la persona juzgadora o el Tribunal de Amparo, de conformidad con el artículo 114, fracción 3, de la Ley de Amparo.
Nada impide que la promovente solicite el apoyo del Tribunal de Amparo para que éste requiera a la autoridad responsable el envío de las constancias que acrediten esa representación, para lo cual deberá acreditar con el acuse de recibo respectivo, que solicitó las copias a esa autoridad y manifestar que no le han sido expedidas. La persona juzgadora de amparo podrá admitir la demanda a efecto de no postergar proveer, de ser el caso, sobre la suspensión del acto reclamado y requerir a la autoridad responsable la remisión de las constancias correspondientes que justifiquen dicha personalidad. Que la quejosa acompañe a su demanda el acuse de recibo de la promoción mediante la cual solicitó a la autoridad responsable copia certificada del instrumento en el que, aduce, consta la personalidad de quien suscribió la demanda en su representación, constituye un fuerte indicio que permite integrar las siguientes presunciones, en el sentido que la quejosa, intentó acreditar, con los elementos que tenía a su alcance al momento de promover su demanda de amparo, que quien la suscribió contaba con la representación necesaria para ello, y 2, aún en forma implícita, al poner a la vista de la persona juzgadora federal el referido acuse de recibo, pretendió lograr el auxilio de esta última para que la autoridad responsable envíe al expediente de amparo el documento en el que, aduce, consta la representación de quien suscribió la demanda. Además, acorde a los derechos fundamentales de audiencia y acceso a la justicia consagrados en los artículos 14, párrafo segundo, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la regla general es la admisión de la demanda, pues solo por excepción. Únicamente cuando se actualicen fehacientemente los supuestos previstos en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, la autoridad judicial podrá desechar la demanda o prevenir a la parte quejosa que la aclare o complemente, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 10 de 19. Registro Digital, 202-9974. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes en apelación. La expresión bajo protesta de decir verdad de la fecha en la cual la parte oferente aduce tuvo conocimiento del documento que desea exhibir no exime al Tribunal de Alzada de corroborar si la prueba se ofreció oportunamente. Hechos. En una controversia de arrendamiento se condenó parcialmente a la parte demandada y el Tribunal de Alzada modificó el fallo. La actora promovió amparo directo en el que impugnó, como presunta violación procesal, la admisión en apelación de una prueba superveniente ofrecida por la parte demandada, pues consideró que no se demostró que su presentación hubiera sido dentro del término de 3 días a partir de que la oferente tuvo conocimiento de ella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la parte apelante ofreció en un escrito posterior al de agravios como prueba superveniente una resolución y afirmó bajo protesta de decir verdad la fecha en la que adujo, se le notificó personalmente, el tribunal de apelación debe evidenciar si ello es o no suficiente para demostrar que, efectivamente, la oferente se enteró de la resolución que desea ofrecer como prueba en la fecha que señaló, y si se cumplió con el plazo de 3 días para su ofrecimiento. Justificación. La notificación es el acto mediante el cual se hace saber una resolución judicial o administrativa a las partes o a la persona que debe cumplir un acto procesal. Según el ordenamiento procesal que rige el juicio respectivo, la notificación puede practicarse, a. en forma personal, b. mediante cédula o instructivo, c. a través de boletín judicial, lista o estrados, d. por edictos, o mediante correo o telégrafo. Por otro lado, existen 2 momentos para ofrecer pruebas supervenientes ante el Tribunal de Alzada. 1. En el escrito de agravios. Y 2. Antes de que se dicte el auto para citar a sentencia. Así, la parte apelante puede ofrecer pruebas supervenientes después de presentado su escrito de agravios, pero dentro del término de 3 días a partir de que tuvo conocimiento de la existencia de las pruebas. Corresponde al Tribunal de Apelación justificar las razones por las cuales la parte oferente cumplió con ofrecer la prueba superveniente dentro de los 3 días siguientes al en que tuvo conocimiento de esta. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 19. Registro Digital, 202-9975. Tipo, aislada. Recurso de queja contra el auto de la autoridad responsable en el que ordena la forma en la cual debe emplazarse a la parte tercera interesada al amparo directo. Queda sin materia si el Tribunal Colegiado de Circuito deja insubsistente el referido emplazamiento.
Hechos. En 2 juicios de amparo directo las autoridades responsables ordenaron emplazar a juicio a la parte tercera interesada de cierta forma, por medio de lista o edictos. Se interpusieron recursos de queja contra dichos emplazamientos. En los autos de presidencia de los tribunales colegiados de circuito que admitieron las demandas de amparo, se estimaron ilegales los citados emplazamientos y, por ende, los dejaron insubsistentes y ordenaron que volvieran a practicarse. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que queda sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto dictado por la autoridad responsable, en el que ordenó la forma en la cual estimó que debía emplazarse a la parte tercera interesada al juicio de amparo directo, si el tribunal colegiado de circuito deja insubsistente el referido emplazamiento. Justificación. La jurisdicción con que se dota a la autoridad responsable para auxiliar en el trámite del amparo directo de conformidad con los artículos 176 a 178 de la Ley de Amparo, incluida la facultad para emplazar a la parte tercera interesada, cesa desde que el tribunal colegiado de circuito al que corresponda conocer del asunto recibe la demanda y provee lo conducente, entre ello, lo relativo a la validez del emplazamiento de la parte tercera interesada, conforme a los artículos 179 a 181 del citado ordenamiento. Cuando el asunto se radica en el tribunal colegiado de circuito y éste provee lo conducente a la legalidad del emplazamiento de la parte tercera interesada, procesalmente existe un cambio de situación jurídica que no puede afectarse mediante el recurso de queja en el que se impugna la legalidad de la forma en que la autoridad responsable ordenó se llevara a cabo el referido emplazamiento. Ello, pues la Ley de Amparo no prevé que ese medio de impugnación tenga el alcance de variar o modificar las determinaciones dictadas por la presidencia del tribunal colegiado de circuito al que corresponda conocer del amparo, relacionadas con la legalidad o ilegalidad del emplazamiento de la parte tercera interesada. Además, la acción constitucional y el trámite conducente ya quedaron bajo la jurisdicción del órgano de control constitucional y no de la autoridad responsable que solo auxilió en los trámites preliminares derivados de la presentación de la demanda. Si la presidencia del tribunal colegiado de circuito ya admitió la demanda y estimó incorrecta la forma en que se emplazó a la parte tercera interesada y ordenó se realizara de nueva cuenta la diligencia respectiva, con ello queda sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se ordenó la forma en que debía realizarse la aludida actuación, pues se agotó su materia de estudio al haber cesado en sus efectos lo determinado por la autoridad responsable con relación al referido emplazamiento. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de 19. Registro Digital, 202-9976. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede contra la resolución de la autoridad responsable en la que ordena la forma en la cual debe practicarse el emplazamiento a la parte tercera interesada. Hechos. En un juicio de amparo directo la autoridad responsable ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada de cierta forma. Se interpuso recurso de queja contra dicho emplazamiento. En el auto de presidencia del tribunal colegiado de circuito que admitió la demanda de amparo, se estimó ilegal el citado emplazamiento y, por ende, lo dejó insubsistente y ordenó que se volviera a practicar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja en amparo directo contra la resolución de la autoridad responsable en la que determina la forma en la que debe emplazarse a la parte tercera interesada. Justificación. El artículo 97, fracción 2, inciso A, de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja en amparo directo procede cuando la autoridad responsable omita tramitar la demanda de amparo o la tramite indebidamente. Las anteriores hipótesis no prevén literalmente que dicho medio de impugnación proceda contra la resolución emitida por la autoridad responsable en la que ordene la forma en la cual debe emplazarse a la parte tercera interesada. No obstante, la ausencia de esa hipótesis específica no constituye un impedimento para su procedencia, pues no existe norma general alguna que establezca que dicha resolución sea irrecurrible. Si bien es cierto que el artículo 14, párrafo 4, de la Constitución Federal privilegia la interpretación literal de la ley en el dictado de las sentencias, también lo es que dicho párrafo prevé la posibilidad de que el órgano jurisdiccional respectivo realice la interpretación jurídica de la norma que sea aplicable. Postulados que, conforme al artículo 1, párrafo 2, de la propia Constitución, resultan aplicables en la emisión de cualquier resolución jurisdiccional.
Para sustentar la procedencia del recurso de queja contra la resolución emitida por la autoridad responsable, en la que determina la forma en la cual debe emplazarse a la parte tercera interesada, debe partirse de las siguientes premisas, y, en el amparo, las resoluciones emitidas durante la sustanciación del juicio constitucional o después de concluido, son impugnables a través de los recursos que prevé y regula la ley de amparo, salvo las excepciones expresamente previstas por el constituyente o el legislador. 2. De conformidad con los artículos 107 de la Constitución Federal y 97, fracción 2, de la Ley de Amparo, las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en auxilio de la justicia federal con motivo de la tramitación de un juicio de amparo directo o después de concluido este, son impugnables a través del recurso de queja. En términos de la hipótesis que deriva del artículo 97, fracción 2, inciso A, última parte, de la Ley de Amparo. El recurso de queja procede cuando la autoridad responsable no tramite en forma correcta el juicio de amparo directo, lo que implica que dicho recurso, por regla general, procederá contra las resoluciones y los actos que dicte o lleve a cabo la autoridad responsable como auxiliar de la justicia federal, con motivo de la presentación ante ella de una demanda de amparo directo, que, acorde a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 de la Ley de Amparo, se vinculen con 1. La recepción de la demanda de amparo directo. 2. La certificación en la demanda de la fecha de notificación a la parte quejosa de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 3. El emplazamiento a las personas a quienes asista el carácter de terceras interesadas. 4. La remisión al tribunal colegiado de circuito de la demanda, su informe justificado y las constancias del expediente en el que se emitió la resolución reclamada, así como las pruebas que en dicho asunto se hayan ofrecido. De ahí que sí procede el recurso de queja contra la resolución dictada por la autoridad responsable que estableció la forma en la cual debe emplazarse a la parte tercera interesada, pues se ubica en la hipótesis del artículo 97, fracción 2, inciso A, última parte, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues, 1. No existe disposición constitucional ni legal alguna que establezca expresamente que dicha resolución sea irrecurrible. 2. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones y actos que dicte o lleve a cabo la autoridad responsable, en ejercicio de la jurisdicción delegada en la substanciación de un juicio de amparo directo. 3. Razón por la cual debe privilegiarse a las personas el acceso a un recurso de alzada que les permita obtener, por parte del Tribunal de Alzada, el examen de la legalidad de la referida resolución. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de 19. Registro Digital, 202-9978. Tipo, aislada. Recurso de revisión en amparo indirecto. Al ser un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad es examinar la legalidad de la resolución recurrida, no procede el análisis de la legalidad de la actuación de las autoridades responsables. Hechos. Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en diversos juicios de amparo indirecto. En sus agravios la parte recurrente pretendió que se examinaran cuestiones vinculadas con el procedimiento del que derivaron los actos reclamados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revisión es un mecanismo procesal de defensa de segunda instancia cuyo fin es analizar la legalidad de la sentencia del juzgado de distrito al tenor de lo planteado en los agravios, de ahí que, por regla general, el tribunal colegiado de circuito no puede examinar la legalidad de la actuación de las autoridades responsables. Justificación. El recurso de revisión es un recurso vertical, también conocido como de alzada o segunda instancia. Denominaciones que derivan del hecho de que su conocimiento y resolución corresponde a un tribunal superior de instancia del que emitió la resolución materia de la impugnación. Conforme a la doctrina procesal, el tribunal de alzada o de segunda instancia tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en uno de primer grado quien, por virtud de ello, se encarga de sustanciar el proceso y emitir la resolución que dirima la contienda. Al ser el tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria, si del estudio de los agravios determina que son erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por el de primer grado, reasume su jurisdicción originaria para juzgar el asunto y dictar la resolución que corresponda en sustitución de la recurrida.
A través de la interposición de la revisión, la parte recurrente se alza para que el tribunal de segundo grado revise la legalidad de la decisión de la persona juzgadora primaria. La sentencia de amparo indirecto constituye una decisión preliminar, pues si las partes la recurren en revisión, la sentencia del tribunal de alzada la sustituye procesalmente. Dadas la naturaleza y la finalidad del recurso de revisión, constituye un procedimiento sumarísimo en virtud de que la litis se fijó en primera instancia y se complementa con los agravios que por escrito o en forma electrónica formula la parte recurrente, conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo. El tribunal de alzada solo debe examinar, al tenor de los agravios formulados por la recurrente, la legalidad de lo resuelto por el de primera instancia. Por ello, son los agravios donde la recurrente debe exponer los argumentos que evidencien la presunta ilegalidad de lo resuelto por el órgano jurisdiccional de amparo de primer grado. Asimismo, es a través de la expresión de agravios con lo que, en esa segunda instancia del amparo indirecto, se satisface la garantía de audiencia, el acceso a la justicia y el derecho de impugnación de la parte recurrente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 19. Registro Digital, 202-9977. Tipo, aislada. Recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio. Debe interponerse contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, antes de acudir al juicio de amparo directo. Hechos. El quejoso promovió juicio de amparo directo contra la determinación del juez de primera instancia en la que agregó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva emitida en un juicio ejecutivo mercantil. Y la declaró ejecutoriada, al considerar que el promovente solo estaba facultado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, no para presentar escritos. Esto es, no admitió el indicado recurso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en cumplimiento al principio de definitividad aplicable en el juicio de amparo directo, debe agotarse el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, en virtud de que dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones que no son apelables y los decretos. Justificación, lo anterior, porque el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción 3, inciso C, párrafo 3, de la Constitución General, estriba en que el juicio de amparo directo procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa. Así, del análisis sistemático de los artículos 61, fracción 18 y 170, fracción y párrafo 3, de la Ley de Amparo, se obtiene que previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa debe interponer los recursos ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas las sentencias. Salvo que la ley permita la renuncia de los recursos, de no ser así, el citado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación relacionada de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, se advierte que los autos que no son apelables podrán ser revocados por el juez que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. Bajo esa premisa, es factible concluir que previamente a promover el juicio de amparo directo contra el auto emitido por el juez de primera instancia que ordena agregar el recurso de apelación y declara ejecutoriada la sentencia, debe agotarse la vía ordinaria mediante la interposición del recurso de revocación, dado que dicho acuerdo, que no admite el recurso de apelación, se clasifica como un auto, al tratarse de una cuestión de trámite con carácter definitivo que impide la prosecución del procedimiento. Por tanto, la interposición del recurso de revocación es un requisito para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo directo, de acuerdo con lo establecido en la mencionada fracción 18 del artículo 61. Tercer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 15 de 19. Registro Digital, 202-9991. Tipo, aislada. Suspensión del acto reclamado en amparo directo en materia laboral.
Debe negarse cuando se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo respecto de una condena específica que solo fue objeto de reiteración, al configurarse la existencia de la cosa juzgada. Hechos. En un juicio laboral el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo, emitió sentencia condenatoria contra una empresa productiva del Estado, en la que reiteró la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial decretada al actor, derivada de la calificación como riesgo de trabajo por enfermedad profesional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, no procede conceder la suspensión respecto de la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial decretada al actor, cuando éste cuenta ya con un derecho reconocido con eficacia de cosa juzgada para que se le pague la cantidad por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial, derecho que, por tanto, es ejecutable de inmediato al gozar del atributo de firmeza. Justificación. Lo anterior es así, pues la parte actora, al padecer de enfermedades profesionales, necesita de recursos para su tratamiento, esto es, la necesidad de recurrir al servicio médico, sobre todo porque el derecho a la salud tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a cualquier autoridad el deber de salvaguardarlo, pues su naturaleza es urgente e inaplazable, con el fin de evitar un daño de imposible reparación. Por tanto, si la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial ha adquirido firmeza por causa de sentencia de amparo previa que ya tiene la calidad de cosa juzgada, entonces su pago inmediato resulta acorde con los derechos humanos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso laboral y a la igualdad sustantiva en materia laboral, porque la condena de que se trata goza de validez y es ejecutable, de ahí que la demora en la disposición del numerario al que tiene derecho, generada por la suspensión concedida contra la ejecución de la sentencia que contiene una condena en cantidad líquida o de fácil liquidación, si puede llegar a generar un daño en su patrimonio. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 16 de 19. Registro Digital, 202-9990. Tipo, aislada. Suspensión del acto reclamado en amparo directo. Debe negarse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, por cuanto hace a la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda que permiten asegurar la subsistencia de la parte actora, cuando de auto se acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le negó una pensión por cesantía en edad avanzada. Hechos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en su calidad de organismo administrador de recursos, promovió amparo directo contra la resolución dictada en un juicio laboral en el que se le condenó al pago de las subcuentas de vivienda en favor de la parte actora, respecto de la cual solicitó la suspensión. La autoridad responsable negó la suspensión del acto reclamado por cuanto hace a la subsistencia de la actora y la concedió por lo que respecta al resto de la condena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe negarse la suspensión al Infonavit por cuanto hace a la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda que permitan asegurar la subsistencia de la parte actora, cuando de auto se acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le negó una pensión por cesantía en edad avanzada. Justificación. Con la negativa de la pensión se presume que el quejoso no cuenta con recursos dignos para subsistir mientras se tramita el juicio de amparo, esto es, no cuenta con los medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación y vivienda. Si se condenó al Infonavit al pago de las subcuentas de vivienda, entonces, con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión del acto reclamado por cuanto hace a la subsistencia de la parte actora, pues al obtener en su favor una condena específica, consistente en la devolución de los fondos de las subcuentas de vivienda, debe salvaguardarse el derecho que le ha sido incorporado en su esfera jurídica, en tanto tiene como finalidad garantizarle un ingreso una vez que culmina su vida laboral, sin perjuicio de que de negarse el amparo se compense esta cantidad con el monto total de la condena en la ejecución de la resolución. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de 19. Registro Digital, 202-9992.
Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos positivos contra la negativa de una institución pública de salud de practicar un aborto a la quejosa, si se encuentra dentro de las 12 semanas de gestación. Hechos. Una mujer con aproximadamente 6 semanas de gestación solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la interrupción voluntaria de su embarazo. La institución de salud negó la petición bajo el argumento de que el artículo 229 del Código Penal para el Estado de Jalisco y la norma oficial mexicana NOM 046. SSA 2-2005 solo permiten el aborto en casos de violación, cuando representa un daño para la salud de la mujer embarazada o si continuar con el embarazo le representa un peligro de muerte. Contra esa determinación promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión con efectos positivos para que se le practicara el aborto. El juez de distrito la negó al considerar que se darían efectos restitutorios a la medida, lo que es propio de la sentencia definitiva, por lo que la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos positivos contra la negativa de una institución pública de salud de practicar un aborto a la quejosa, siempre que se encuentre dentro de las 12 semanas de gestación. Justificación. Conforme al desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad octubre de 2000. 106/2018 y su acumulada 107/2018, y 54/2018, por el Tribunal Pleno. El amparo en revisión 601/2017, por la segunda sala y el amparo en revisión 1388/2015, por la primera sala. La interrupción del embarazo es un derecho humano en atención al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para los casos selectivos, las 12 semanas de gestación se considera un parámetro adecuado para establecer su procedencia. Cuando sin causa justificada se niega ese servicio de salud, ello implica una violación grave de derechos humanos porque perpetúa el sufrimiento, el daño físico y psicológico de la mujer embarazada y, para estos casos, el juicio de amparo se erige como una verdadera herramienta para obtener una reparación del daño integral, la cual no solo contempla la restitución del estado de cosas, sino el apoyo psicológico y las garantías de no repetición. En la contradicción de criterios 338/2022, la segunda sala del máximo tribunal definió lo que debe entenderse por conservar la materia del amparo, al señalar que la razón que subyace detrás de una concesión de amparo es una acción protectora de un derecho afectado por una autoridad, por ende, esa expresión debe contextualizarse en que la concesión de la suspensión significa que su finalidad es que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que la quejosa considera afectado, esto es, que una eventual sentencia de amparo sí pueda llegar a cumplirse en su beneficio. Es incorrecto considerar que el entendimiento del enunciado conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio implica que el órgano jurisdiccional evite que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses de la quejosa. Por tanto, cuando se niega a una mujer la interrupción electiva de su embarazo, a pesar de encontrarse dentro del parámetro de las 12 semanas de gestación, se aprecian circunstancias que actualizan en su favor una apariencia del buen derecho, pues dicha negativa ha sido considerada en los precedentes indicados como una violación grave a los derechos humanos. Además, la respuesta reclamada se sustenta en el artículo 229 del Código Punitivo del Estado, que penaliza la interrupción del embarazo en cualquier momento de la concepción, salvo los supuestos ahí establecidos, entre los que no se encuentra la libre decisión de la persona gestante en la etapa temprana del embarazo. El más alto tribunal ha considerado esa criminalización como inconstitucional e inconvencional, al violar el derecho de la mujer a decidir. Entonces, procede la suspensión provisional con efectos positivos para que las autoridades de salud practiquen el aborto, sin que con ello se deje sin materia el juicio de amparo, pues la sentencia en el fondo podrá ocuparse de otros aspectos de la reparación integral del daño. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18/19. Registro Digital, 202-9993. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos restitutorios respecto de la negativa del Tribunal Laboral de proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por un trabajador que sufrió un posible accidente de trabajo, para que se le otorgue el servicio de seguridad social. Hechos.
Un trabajador solicitó a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales la medida cautelar consistente en que se le brindara atención médica y rehabilitación respecto de las lesiones que sufrió con motivo del ejercicio de sus funciones en su fuente de empleo, lo cual le fue negado. En amparo indirecto solicitó la suspensión provisional y definitiva de tal determinación. Contra la negativa de la suspensión provisional interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión con efectos restitutorios respecto de la negativa de la autoridad laboral de proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por un trabajador que sufrió un posible accidente de trabajo, para que se le otorgue el servicio de seguridad social. Justificación. Conforme a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho prevista en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede la suspensión con efectos restitutorios para que la autoridad se pronuncie de nueva cuenta y favorablemente sobre la providencia cautelar solicitada por el trabajador, a fin de instruir al ente de seguridad social para asegurarle la asistencia médica necesaria para preservar su salud, ordenando incluso los estudios médicos que se requieran para conocer su situación real en aras de asegurar su integridad física mientras se tramita el juicio laboral. La providencia cautelar se erige como una medida que tiende a resarcirle temporalmente de situaciones de hecho que puedan afectarle. Al decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, los juzgados de distrito deben atender las manifestaciones del quejoso en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute en su perjuicio el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuentan para decidir sobre la concesión de la medida. Pues para resolver deben partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Estas consideraciones rigen, por identidad de razón, al pronunciamiento que en su caso se haga al resolver sobre la suspensión definitiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 19 de 19. Registro Digital, 202-9947. Tipo, aislada. Competencia por materia. Corresponde a un tribunal colegiado en materia administrativa resolver el conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito que se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra el acuerdo por el que se suprimen juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito, uno especializado en materia de trabajo y el otro en materia administrativa, estimaron carecer de competencia para conocer del conflicto competencial por razón de territorio derivado de un amparo indirecto en el que se reclamó el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una oficina auxiliar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2024 y se señaló como autoridad responsable a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El primero sostuvo que lo que reclama el quejoso es el derecho de acceso a la justicia y no un derecho laboral, en razón de que la junta en donde estaba radicado su juicio se extinguió y su expediente pasaría a una diversa con residencia en otra entidad federativa. Además de que no participó alguna autoridad con naturaleza laboral. El segundo consideró que el conflicto tuvo origen en un procedimiento laboral en el que se reclamaron derechos laborales, por lo que no debía desvincularse el acuerdo de extinción porque incide directamente en la autoridad que conocerá del proceso de ejecución del laudo. Aunado a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad responsable tiene una doble función, administrativa y laboral. Por tanto, el acuerdo referido no solo regula cuestiones presupuestales, sino también tiene un impacto en la ejecución del juicio laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa resolver el conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito que se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra el acuerdo referido. Justificación. Para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados para conocer de un conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito con competencia semiespecializada, que se declararon incompetentes para conocer de un amparo por razón de territorio.
Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Al reclamar el acuerdo mencionado y atribuirlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad responsable ordenadora, se evidencia que el bien jurídico o interés fundamental que persigue es regular las cargas de trabajo que impiden mayor celeridad en la impartición de justicia laboral. Por ello se estimó adecuado suprimir una junta y que sea otra la encargada de continuar con el trámite de los asuntos que se encuentren en fases de dictamen, laudo, ejecución y amparo. El acto reclamado y la autoridad responsable están relacionados con la materia administrativa, pues lo reclamado es un acuerdo de naturaleza administrativa que regula el funcionamiento y organización de las cargas laborales, emitido como consecuencia del análisis del impacto social y económico de los asuntos que se atienden en cada una de las juntas federales, tomando en cuenta diversos factores como la distancia, el tiempo de traslado y la capacidad de atención que se tiene en cada una de ellas. Bajo ese contexto, no existe algún elemento relevante sobre las relaciones de trabajo entre la parte quejosa y la autoridad responsable, puesto que el acto reclamado lo constituye únicamente un acuerdo administrativo. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.